Bueno, hacemos en la parte 6 de la clase 6, que está más cerca de la práctica. En particular de los problemas de 4 en adelante. El título de esta parte podría ser Independencia de movimientos. A veces se dice así. Y es una observación de cómo hacer, cómo trabajar todo lo que hicimos hasta ahora en vectores, bueno, en componentes. Y ver que las componentes X no se mezclan con las componentes Y ni con las componentes Z. A eso se refiere la independencia. Vamos a hacerlo despacio. Con todo lo que hicimos allá arriba, antes, un movimiento en el espacio se describe con una función vectorial r de t que tiene componentes x de t, y de t, z de t. La velocidad instantánea es un vector, que es la derivada de r respecto del tiempo, y esa derivada se hace componente a componente. La derivada de x da la velocidad bx, la derivada de y da la velocidad b sub y, la derivada de z da la velocidad b sub z. Cada una en el versor correspondiente, así como lo ven en columnado. Y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, como vectores, y componente a componente, la derivada de la componente x de la velocidad respecto del tiempo da la aceleración x, la derivada de la componente y de la velocidad respecto del tiempo da la aceleración componente y la derivada de la componente z de la velocidad respecto del tiempo da la componente z de la aceleración. Estas relaciones que recité, así separadas por renglones, son que en x tenemos que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad, todo en x. Lo mismo en y, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Y lo mismo en z, la velocidad en z es la derivada de la posición en z y la aceleración en z la derivada de la velocidad en z. Y por renglón no mezclamos las x con las y con la z. Esto permite trabajar las funciones x de t por un lado, y de t por otro lado y z de t por otro lado. Tres problemas separados, tres funciones tipo análisis 1, que están sincronizadas por el mismo reloj. O sea, un valor de t dice que la partícula está con un valor de x, con un valor de y, con un valor de z, los que corresponden al mismo valor de t. ¿Sí? Pero trabajando por separado estas funciones reales, hasta se puede pensar que cada una describe el movimiento de una partícula ficticia en el correspondiente eje. Una partícula que se mueve en el eje x, una partícula que se mueve en el eje y otra que se mueve en el eje z, nos permiten al final recomponer el punto en el espacio con esas coordenadas. Aplicación concreta que va a la práctica: el movimiento en un plano, o sea en dos dimensiones, con aceleración constante, es un problema particular muy útil y que nos sirve sobre todo para darle vuelta a los problemas y fijar ideas. ¿Cómo es el planteo? Bueno, consideremos que una partícula, por algún motivo, se mueve siempre en el mismo plano. Entonces el observador ubica su origen, ubica sus ejes, de tal manera que el plano del movimiento es el plano XY. Y la posición que va a haber tiene componente X, tiene componente Y en el plano del movimiento y tiene componente 0 perpendicular. O sea, el movimiento queda en dos dimensiones y tenemos que trabajar con dos funciones. Un poco más fácil. Ahora, aparte de estar en el plano XY, tenemos como dato que la aceleración de la partícula que se está moviendo está dada por algún mecanismo que la mantiene siempre constante, vectorialmente. O sea, la velocidad, la aceleración de la partícula es un vector con componente a sub x en y, siempre la misma, y a sub y en y, siempre la misma. Y además conocemos condiciones iniciales. Esto está por acá chiquitito. A un tiempo t0 inicial, leído en el cronómetro, sabemos la posición r de t0, que tiene x0 e y0 como componentes. Y sabemos la velocidad de la partícula en ese instante, la velocidad inicial, que tiene bx0 y by0 como componentes. Todo lo que están viendo en x es lo mismo que habíamos trabajado en la clase de movimiento en una dimensión. Lo que pasa es que ahora hay una parte en x y otra parte en y que vamos a manejar por separado. Entonces, usando la independencia de movimientos, podemos hacer exactamente lo mismo que al final de la clase 5. Que lo voy a hacer más despacito porque es esa parte que usamos integrales. ¿Ok? Pero bueno, hay que manejarlo. Y también usamos diferenciales. La idea, la estructura del cálculo es la siguiente. Trabajemos primero en el eje X, no mezclamos los Y, y sabemos que un diferencial de velocidad en X
es la derivada de la velocidad x respecto del tiempo, que es la aceleración x, por el diferencial de tiempo, por definición de diferencial. Diferencial de velocidad es aceleración por diferencial de tiempo en el eje x. Entonces, si sumamos esto, que es para tiempos infinitesimales, a lo largo de todo un intervalo, desde el tiempo inicial t0 hasta un tiempo final t1, del lado izquierdo, sumando incrementos infinitesimales de velocidad, obtendremos el cambio total de velocidad, desde t0 hasta t1. Y del lado derecho, sumando estos diferenciales, armamos una integral definida entre t0 y t1 de la función a sub x, que es constante, por diferencial de t. Y esta hay que resolverla con las técnicas de integrales, básicamente usando primitivas y regla de Barrow. Eso estaba en las páginas 16 y 17 de la clase 5. Y recito con más cuidado las propiedades que usamos. La integral de una constante por una función saca la constante afuera. Entonces tenemos ax afuera y la integral de 1, diferencial de t. Para integrar la función 1 necesitamos una primitiva. Y al golpe de vista la primitiva de 1 es t, porque la derivada de t es 1. ¿Okay? Y esa la ponemos en este esquema de Barrow. Hay que evaluarla al final del intervalo en t1 menos evaluarla al principio del intervalo. Eso nos deja de este lado a sub x por paréntesis t1 menos t0. Entonces despejamos que la velocidad componente x al tiempo t1 se escribe como la velocidad x al tiempo t0, o velocidad inicial, que la pasamos sumando al otro lado, acá está, más lo que dio la integral, a sub x por t1 menos t0. Tenemos, a partir de la aceleración constante y la idea de integrar, que conocemos la velocidad al cabo de cierto tiempo, con esta expresión. Y como ese tiempo t1, no dijimos quién es, puede ser cualquiera, vamos a llamarlo t, genéricamente la velocidad en x al tiempo t es la velocidad inicial en x más la aceleración en x por t menos t0. Con eso conocemos bien la función velocidad componente x. Otro paso. Integrando vamos a conocer el desplazamiento. ¿Por qué? El desplazamiento infinitesimal, diferencial de x, es la derivada de x respecto del tiempo por diferencial de t, por definición de diferencial. Y la derivada de x respecto del tiempo está escrita en cinemática como velocidad. O sea, el desplazamiento infinitesimal en x es la velocidad en x por el tiempo transcurrido. Infinitesimal. Si sumamos estos infinitesimos sobre todo un intervalo desde t0 hasta t1, del lado izquierdo sumamos desplazamientos, tenemos el desplazamiento total, desde t0 hasta t1. Desplazamiento como hace varias clases que estamos hablando, diferencia de coordenadas. Y del lado derecho tenemos que hacer la integral entre t0 y t1 de la función bx de t diferencial de t. Y bx de t es la función que calculamos acá arriba. Entonces hay que poner esta función acá adentro y hacer la integral. Lo hago con cierto detalle para explicar cómo nos manejamos con integrales. Escribimos la integral entre t0 y t1 de la función velocidad que estaba allá arriba, la copié, diferencial de tiempo. Y eso es igual a un manejo con propiedades de la integral. La primera que vamos a usar es que la integral de una suma es la suma de las integrales. O sea, tenemos una integral entre t0 y t1 del primer término, velocidad inicial por diferencia de tiempo, más otra integral entre t0 y t1, igual, del segundo término, aceleración por t menos t0, diferencial de t. Y hacemos cada una por separado. El próximo paso, acá entra todo, es que en cada integral las constantes salen afuera. Bx0 afuera y ax por una función, ax afuera y la función adentro. Entonces nos queda escrito velocidad inicial por la integral entre t0 y t1 de 1 por diferencia de tiempo, que ya la hicimos hace un rato, ya la hacemos de vuelta, más a sub x afuera, la integral entre t0 y t1 de la función t menos t0 diferencial de t. El procedimiento de Barrow nos dice, busquen una primitiva de cada función integrando, primitiva de 1, primitiva de t menos t0, y evalúenlas, como se anota con estos corchetes, al final del intervalo menos al principio del intervalo. Entonces, primitiva de 1, t, porque la derivada de t es 1, la misma que hicimos hace un ratito. Y primitiva de t menos t0, usando tabla o con un poco de maña, es un medio de t menos t0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de t menos t0 al cuadrado es 2t menos t0 a la 1. El 2 con un medio se van y efectivamente la derivada de esto es t menos t0.
O sea, esto funciona bien como primitiva. Listo con las primitivas, ahora hay que hacer el cálculo de Barrow. Primitiva al final menos primitiva al principio. Este término nos va a dar, subo, bx0 afuera, t1 menos t0. Aquí está. Este término va a dar ax, un medio que sale del factor común de la resta que vamos a hacer ahora, t1 menos t0 al cuadrado, acá está, menos t0 menos t0 al cuadrado, acá está. Y t0 menos t0 al cuadrado se fue, es 0. Entonces nos queda, desde allá arriba, que podemos escribir x al tiempo t1 como x al tiempo t0, x inicial, sumando a la integral que recién hicimos. Aquí está, x al tiempo t0 sumando a la integral que recién hicimos y copiamos. Y esta fórmula, seguro la reconocen, es la típica fórmula de posición en función del tiempo cuando la aceleración es constante. Genéricamente, en lugar de decir que lo hacemos al tiempo t1, lo hacemos a un tiempo t cualquiera, y la posición en función del tiempo es x0 más bx0 por t menos t0 más un medio de ax por t menos t0 cuadrado. Esto que hicimos en el eje x es exactamente lo que hacemos en una dimensión. Si la aceleración es constante, sabemos que la velocidad se va a escribir así, con una velocidad inicial, y que la posición se va a escribir así, con una velocidad inicial y una posición inicial. Aquí está. Independencia de los movimientos, me dice, bueno, terminaste con x, tienes que trabajar con y. Pero es exactamente lo mismo. Cambian y por x en todas las cuentas anteriores, x por y en las cuentas anteriores. Y repaso la idea. Como el diferencial de velocidad es aceleración por diferencial de tiempo, el incremento de velocidad es la integral de la aceleración. Y en segunda etapa, como el desplazamiento infinitesimal es la velocidad por diferencial de tiempo, ahora en la componente y, el desplazamiento completo de un intervalo es la integral de la velocidad. Queda estos dos términos. Entonces se llama este recuadro. Hay fórmulas para x de t, acá, que no tienen y en ningún lado. Y para bx de t, acá, que no tienen y en ningún lado. Y por otro lado, hay fórmulas para y de t, acá, que no tienen a x en ningún lado. Y para by de t, que no tiene a x en ningún lado. Y si juntamos estas llaves, que son componentes, armamos el vector posición con x de t e y de t, o el vector velocidad con bx de t y by de t, que permiten escribir estas expresiones vectoriales para la forma de la función posición y de la función velocidad cuando el movimiento sea en un plano con aceleración constante. La próxima hacemos el ejemplo de tiro oblicuo.